Queridos colombianos, les quiero decir que nos quieren robar el tren. Nos quieren robar los proyectos ferroviarios del país. Una investigación de la revista Cambio que en estos momentos voy a mostrar demuestra que hay empresas fantasmas, sí, empresas fantasmas, no me extraña, que se quieren quedar no solamente con el contrato, sino que quiere quedarse con mucho más. El proyecto más ambicioso de infraestructura del país, que son los temas ferroviarios, no solo el Metro de Bogotá, sino otros, que hizo en promesa el presidente Gustavo Petro en campaña, se los quieren robar, se los quieren atracar, se los quieren churripapear, para que entiendan las palabras jóvenes. Señores, vamos a leer, pero ojito, son empresas fantasmas. Entonces, vamos a leer así. Así, cuando Petro manifestó su deseo de hacer el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla, reactivar el ferrocarril del Pacífico, desarrollar una infraestructura férrea en el Catatumbo y conectar las dos océanos con un tren que atraviese Chocó y unir el centro y la costa Caribe. Y más recientemente construir un tren bala en La Guajira. Aunque es verdad que algunos de los proyectos anunciados por el presidente Petro no son más que un globo sin posibilidad de ver la luz, es verdad. O sea, son proyectos de mucha ambición y de mucha inversión que actualmente el gobierno no tiene la plata ni el presupuesto para invertirlo. ¿Por qué? Porque tenemos deuda de la deuda que nos dejó Duque. Una deuda totalmente irrisoria. Pero sigo. Aunque en verdad algunos proyectos anunciados por el presidente no son más que un globo sin posibilidad de ver la luz. Gustavo Petro tiene una razón en estar obsesionado en devolverle a Colombia un sistema férreo que funcione. Lo triste situación es que a mediados del siglo XX el país contaba con una interconexión con trenes bastante respetable, y es algo en lo que yo sí digo. El general Rojas Pinilla, pues el único dictador que ha tenido el país, dictador que construyó el aeropuerto del Dorado, fortaleció las vías férreas. En ese momento Colombia contaba con bastantes, como creo que con más de 1500 kilómetros de vía férrea. Eso es mucho. Un país que estaba en desarrollo. Y pues a mí mis abuelos me comentaban en su momento, me decían, el tren de Bogotá a Honda era hermoso y era de pasajeros, había un tren hasta el Valle, hasta Cali. Y hoy en día no hay. ¿Por qué? Porque pensaron que era mejor construir vías que construir trenes. Que salía mejor negocio y más barato. Hoy nos arrepentimos. Hoy hasta los mejores economistas saben que la carretera es buena, pero la vía férrea es mejor. Y es que, ¿cómo iban a pensar diferente si obedecieron a ayudas económicas que les dieron empresarios de YX cosa? Colombia es un país donde puede hacer vías férreas muy constantemente, muy buenas, y ser bien utilizadas. Pero es la verdad. Aquí los negocios de terceros y la ayuda para empresarios valió más que el desarrollo de la región. Valió más que el desarrollo de otras cosas. Da tristeza, pero sigo. Para ese entonces teníamos 1494 kilómetros de vías férreas entre secciones del centro occidente y norte del país. 40 años después, a principios de los 90, solo en operación el 20% de la capacidad ferroviaria de la nación. Fue el presidente Virgilio Barco, con el decreto 1586 de 1989, el encargado de ponerle fin a la ilusión de Colombia de ser conectada por trenes. La empresa Ferrocarriles Nacionales se liquidó por 20.000 millones de pesos, dejando como un distante recuerdo sus 2.622 kilómetros de vías, 133 locomotoras y 7.000 empleados. ¿Sí? Es una historia que hay que recordar y que duele, que fue en un gobierno liberal, como el de Virgilio Barco, que mandamos para el carajo el sistema de desarrollo más importante que tiene el mundo, el sistema férreo. Estados Unidos depende de su sistema férreo si en el caso las vías llegan a fallar. Está Inglaterra, el inventor.
de este sistema férreo, su desarrollo en la revolución industrial se debió todo a él. A mí no me vengan a hablar de que los trenes no dan desarrollo porque los trenes sí dan desarrollo. En otros países han pegado muy duro y este pensamiento no es ni capitalista, es literalmente empobrecimiento al desarrollo de los pueblos más alejados del país. El tren les daba desarrollo. Porque a través de los trenes, un pueblo con una estación podía ser importante. Ahora, un pueblo con una vía, que por cierto lo puede dejar lejos porque puede haber variantes, no se vuelve importante. Terrible. Aunque la apuesta por los trenes que emprendió el gobierno está llena de buenas intenciones, lo cierto es que a menos de un año y medio de finalizar su periodo es casi seguro que ninguno de los proyectos planteados por el presidente será realidad. Una realidad que sí es cierta. Cambio revela la historia enredada de la licitación de la concesión Dorada Chiriguaná, Atlántico. El único tren de Petro que tendría alguna posibilidad de concretarse. Construir un tren en Colombia o rehabilitar una carrilera y transportar carga por esa vía ha resultado tan difícil que aunque haya una plata importante por medio, son pocas las empresas serias que se miden. Entonces miremos. El subtítulo que nos coloca es la empresa de papel detrás del tren, a la que posiblemente pueda ganar la licitación. Vamos a leer. En las grandes licitaciones de Estado suelen aparecer avivatos que llegan a pescar en río revuelto. Esto es verdad. Por ejemplo, tenemos casos como el de centros poblados que le pidieron a una empresa grande que les diera la viabilidad con experiencia y todo para fortalecer dos empresas chiquitas y estas dos empresas chiquitas pertenecían precisamente a alguien vinculado al carrusel de la contratación de nada más y nada menos de Bogotá. Terminó siendo centros poblados. Eso. Y suele pasar la figura de consorcio, la figura de contrato interadministrativo, la figura. La ley 80 tiene muchas figuras que permiten que empresarios se roben la platica o se utilicen. Porque vuelvo y le digo, el responsable termina siendo el que dio la firma como responsable legal, pero el que formó la empresa, la que lo creó y la que se quedó con el dinero, termina siendo un hombre totalmente inocente ante los ojos de la ley. Eso suele pasar mucho, pero lean. Retrasar los tiempos de adjudicación o coludirse para presentar propuestas mediocres que le garanticen el contrato a una empresa grande, consolidado que queda con la plata para luego repartirla. Porque sí, no siempre hay una licitación de una sola persona. Por ejemplo, ese fenómeno parece presentarse en la licitación del corredor férreo La Dorada Chiriguaná, que costará 3,4 billones de pesos. O sea, estamos hablando de que cuesta plata. La empresa XSCC Constructores y Concesiones, creada el 6 de abril del 2022. ¿Cuánto tiempo llevaría esta empresa? Contemos. De abril a abril sería un año del 2023. Y de abril a abril del 2024 serían 2 años. Llevan casi, van a cumplir 3 años de haberse creado. Donde su único accionista es el señor Albeiro Osorio Soto, quien también hace las veces de representante legal, es una de las pocas que han manifestado interesarse en el billonario negocio. Ya que ha puesto observaciones al proceso, en su página web aseguran tener una sólida junta directiva, teléfonos de contacto y hasta imágenes de las obras que han hecho. Nadie duraría que se trate de una compañía seria y grande. Claro, y eso es algo en lo que yo les he dicho a la gente. Las portadas de los libros no suelen ser siempre su contenido. Es una frase trillada, pero es totalmente cierta. Lo que nos muestra no termina siendo lo que lleva interior de una empresa. Entonces aquí nos muestran que fue formada precisamente certificado de Cámara y Comercio. No obstante, aunque en su página web se venden como una compañía de gran tamaño y que han hecho grandes obras, sus registros oficiales muestran otra cosa. Según los datos, esta empresa solo tiene 2 años de experiencia en el mercado. Y las fotos de los miembros de su equipo directivo fueron sacadas de bancos de imágenes. Es decir, no corresponden a la realidad. Esto es chistoso. O sea, al menos coloquen la foto de alguien que les presta al menos la cara. Pero no, van y busquen la primera foto de internet para colocarlo. Qué chistoso. Como si fuera poco, los números de sus oficinas que aparecen en la web no existen. La dirección de la sede registrada en la Cámara de Comercio corresponde a un apartamento en un conjunto residencial en la 127 con 16 en el norte de Bogotá. O sea, en pocas palabras, viene un buen apartamento, buena zona, pero no es una zona para oficina. Qué curioso. Porque aquí precisamente lo colocan, mire.
la página web. Ese conjunto residencial al norte de Bogotá funcionaría como la empresa que ha estado interesada en el megacontrato del primer tren de Petro y que puede estar ganándose el contrato. Esto sí es una falta de respeto, pero espérese que aquí estamos. Eso no concuerda con lo que muestra en el sitio oficial, en donde aparentan ser una empresa líder en diseño y construcción de infraestructura que transforma el mundo. Pero qué casualidad, esas imágenes parecen de puro NPC, las imágenes que aparecen ahí, puro NPC. Y cuando ellos comienzan a buscar, ahí está. Yo no sé si este hombre que muestra la cara es el mayor empresario en la historia de Colombia porque aparece en mil cosas, en mil estas. Y es un banco de imágenes, o sea, son imágenes libres. Como si fuera poco, hay inconsistencias también en los estados financieros. Reportan que ante la Cámara de Comercio que la empresa registró antes de renovar su matrícula mercantil en marzo del año pasado un activo corriente de 106 millones de pesos y un ingreso de nada más y nada menos de 2.000 millones de pesos con corta el 31 de diciembre. Como que algo no me cuadra, ¿cierto? No obstante, en abril del 2024, solo un mes después de haber renovado la matrícula, el representante cambió las cifras. Los activos corrientes pasaron de 106 millones de pesos a 20.000 millones de pesos. ¿Cómo es esa? No, o sea, ¿qué contador hizo esta vaina? ¿Qué es esto? Esto es una jugada terriblemente sucia para poder licitar con contratos de más de 3 billones de pesos. Para que certifiquen que sí tienen la capacidad económica. O sea que literalmente crecieron de 2.371 millones a 12.000 millones de pesos más. Llama la atención que sea exactamente las mismas cifras, pero con un número adicional. El principio que dispara los valores. Y aquí está precisamente nos muestran cómo fue. La pregunta es, ¿cómo una empresa recién creada que no tiene sede, cuya página de internet publica imágenes y datos falsos, registra un ingreso de más de 12.000 millones de pesos y un patrimonio de 80.000? Cambio contactó al señor Alberio Osorio Soto, representante legal de XSCC Construcciones y Concesiones, para conocer sobre su interés en el primer tren de Petro y la experiencia de su empresa. Pero no contestó los mensajes, las llamadas y el correo enviado a la compañía. O sea, el man no. Me está llamando a cambio. No le contesto porque me jodo. Otros dos nombres que llaman la atención. Esa no es la única empresa que está allá detrás del tren de Petro y que genera inquietudes por su información. Otra de las firmas que envió observaciones pidiendo que se aplace el proceso es Dilao Ingenieras S.A. creada en octubre del 2023. Dicha empresa se presenta en un sitio web como especialista en la remodelación de apartamentos. En los paneles de Cámara de Comercio, la dirección se registra también en el apartamento del barrio del Pinar de la localidad de Suba en Bogotá. O sea, otro fantasma. El único accionante y representante legal es Dialao Ingenieras es Juan Eduardo Barrientos, quien le dijo a cambio que su firma sí manifestó interés en el proceso, pero los tiempos para presentarse no le dan. Por eso están pensando en no hacerlo. Incluso confirmó que en la oferta estaba diseñando en sociedad con otras empresas para poder cumplir con los requisitos. Pero con las constantes adendas que publica el gobierno y el cambio de condiciones es muy difícil participar. Aunque le consultamos los nombres de las compañías con las que se iba a asociar, no quiso entregar la información por ser confidencial. Está en su derecho, es el derecho privado. Esa respuesta de carácter confidencial, pero les garantizo que son compañías de gran experiencia a nivel nacional e internacional, respondió Barrientos en un mensaje de WhatsApp. Al menos responde. Pero es que el otro de arriba está como peligroso, pero sigamos. Finalmente está Kairf Constructora, una empresa en domicilio en Monpós, y que siga el representante legal es Kelvin Granados, que no se ha presentado en el pasado en el proceso contratal estatal. Aún así, se interesó en el primer tren del gobierno, sin sacar adelante antes de terminar su administración en agosto del 2026. Cambió, habló con Granados, quien aseguró que desistió de presentar la oferta, que también era en conjunto con otras firmas. Una búsqueda en Google Maps, el domicilio registrado por la empresa, permite evidenciar que se trata de un modesto apartamento residencial ubicado en Santa Cruz de Mompox, en el centro de Bolívar.
A pesar de que aparentemente no tiene una gran oficina, en el certificado de existencia, esta empresa registra en la Cámara de Comercio de Magangué, Bolívar. Aparece que tiene activos por 150 millones de pesos y entre tanto, en los estados financieros reportan el año pasado ingresos de 2024 por 7.000 millones de pesos. Bueno, este al menos no exagera, pero el otro, ¿cómo va a pasar? Hace una subida de casi 1000%. Estas tres empresas, aunque presentaban observaciones de forma independiente, estarían conectadas entre sí. En uno de los documentos de Hilado Ingenierías, que reposa en el expediente de Cámara de Comercio de Bogotá, puede verse que esa empresa registró con referencias, sí, comerciales a Albeiro Osorio y a Kelvin Granados, representantes legales de las otras dos compañías. Espere, parémosla acá. Usted me está diciendo que el de la empresa XSSC y el otro pueden ser socios, pueden ser ayudados, pueden trabajar en conjunto porque son amigos y que las tres empresas, todas tres tienen algo en común, que tienen sus oficinas en apartamentos, pero que las tres oficinas, además de eso, tienen también unos números extraños en sus finanzas y que las tres oficinas digan que se quieren hacer una unión con otras empresas. Blanco es, frito se come y la gallina lo pone. ¿Qué es? Sigo. Los otros líos que tiene el tren. La semana pasada se conoció que la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, suspendió los términos de la licitación con el propósito de cumplir con los principios de contratación pública y garantizar la concurrencia y la pluralidad de oferentes. Eso para conocedores del proceso. Significa que no se podía cerrar el plazo para la recepción de ofertas, que se cumplió el 8 de enero de este año, porque todavía no habían empresas listas para presentarse, se corría el riesgo de que ninguna lo hiciera, declarando desierta la convocatoria y enterrando para siempre este proyecto. Otras advirtieron que sobre el supuesto conflicto de la ANI con un sindicato de trabajadores ferroviarios al que le deben 500 millones de pesos, aseguraron que hasta que no se solucione el problema no se debe continuar con la adjudicación del megacontrato del corredor ferroviario. Sí, al revisar cuáles fueron esas firmas que hicieron la solicitud de mover el plazo de la licitación, aparecieron sorpresa. Adivinen quiénes. La empresa Dilao Ingenierías, el XS Construcciones y Concesiones SAS, KEF Constructora, Infraestructura Nacional LTA y la portuguesa Motoal Engil. Solo las dos últimas compañías son conocidas en el sector de la infraestructura y la construcción. Las otras tres nunca antes habían sido mencionadas en periodos de contratación de esa magnitud. Sí, y nosotros conocemos estas dos. Yo sí conozco estas dos. Una es de origen portuguesa y esta es de origen nacional. Que por cierto, han mantenido muy bien su estándar. Son de los mejores. Son las empresas con las que mejor se puede contratar en el país. Estatalmente. Las conozco, las he investigado y sé quiénes son. Pero tenemos ahorita esto. La empresa china que llegó a última hora. La ANI también llegó a la última hora en pleno fin de año. Un mensaje inquietable sobre la posible interesado de la billonaria licitación. Este fue enviado por Xu Shang, quien se presentó como director general para Latinoamérica en China Railways Construction Corporation. En la notificación dijo que están interesados en el proyecto y preguntó si aún tenían tiempo para participar. La compañía mencionada existe, una multinacional reconocida en el país. Sin embargo, Cambio rastreó su nombre de la persona que hizo la observación y no encontró información de él de ninguna relación con una empresa estatal china. En medio del envío del mensaje, el correo electrónico a la multinacional presentó la existencia del señor Shang y por el interés del billonario contrato del tren de Colombia. El cierre de este artículo no han dado respuesta. ¿Qué responde la ANI? No puedo saber si los que pensaron son empresas fantasmas porque muchas personas jurídicas y naturales han hecho comentarios. Este es un proceso abierto, así que no conozco detalles de las solicitudes con algún vicio particular. Señores ANI, la ley de contratación estatal permite estas vainas. Sí, las permite y las sobrevalora. Pero el problema esencial acá es que es un contrato de gran magnitud para los colombianos, donde es revivir un sueño que es el tren y que ustedes vean que hay empresas fantasmas donde su realidad mayormente es un apartamento, donde mantienen en apartamentos y que sus cestas financieras como que no cuadran, como que no revelan, como que no se da. Les suena como extraño.
Yo creo que aquí en esto tiene que entrar la Procuraduría a vigilar ese contrato. Me parece curioso que el contratista no sean así. Y que si se llega a ver un consorcio entre los tres contratistas fantasmas, tengan toda la posibilidad de ganar en todo el tema y ganársela a empresas que verdaderamente lo han cumplido. Señores, yo les digo, el tren de Petro está en peligro y puede estar en manos de presuntos corruptos. Señores, no olviden suscribirse, dale me gusta. Somos la Luna Política y habla Camilo Luna. No olviden suscribirse.